Hola, esperamos unos minutos, porque igual creo que Irving no se ha conectado, entonces esperemos. Permítame un momento, me comenta Irving que tiene problemas para conectarse, entonces esperen un momento. Okay. ¿Qué tal? Hola, No podía conectarme, no sé qué había pasado. Ahora ya. te mandé el link también, ¿no? Para que lo pudieras ver. Pues sí, le Pero di. bueno, Me hizo crear una cuenta por alguna extraña razón, no entiendo. Ahora tengo una cuenta en la Universidad Veracruzana, creo. ok, pero bueno, ya estás por acá. Sí, sí.
Bien, pues ustedes dicen cuándo empezamos. Hola, pues buenas tardes. Pues ya son las 13 horas con 6 minutos, entonces pues ya estamos en tiempo. Entonces, el día de hoy les presento al doctor Irving Morales, a los asistentes. El doctor Irving Morales es también egresado de la Facultad de Física de acá de la Universidad Veracruzana. Bueno, el doctor Irving es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él, posterior a su estudios de licenciatura, realizó su maestría y doctorado en el posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM, específicamente en el Instituto de Ciencias Nucleares. Realizó una estancia postdoctoral en Francia, en el Gran Acelerador Nacional de Iones Pesados, y pues bueno, estuvo inmerso en la academia durante 7 años me parece, ¿no? Entonces, posterior a esto, también se dedicó, al análisis de datos, y es fundador de una empresa llamada Morland, que se dedica a hacer consultoría en análisis de datos, y también es fundador de otra que se llama Nadata MX, ¿no? Que básicamente es un medio de comunicación especializado en periodismo de datos. Entonces, el doctor Irving pues ya tiene poco más de 15 años en experiencia en el manejo y uso de datos, ¿no? Entonces, Irving, cuando gustes comenzar, adelante. Perfecto. Creo que ahí ya están viendo mi pantalla, ¿es correcto? Sí, sí, así es. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Hace poco estuve en el foro y fue una experiencia muy agradable, y ahora me da mucho gusto pues repetir y estar aquí explicándoles, o más bien hablándoles de algunas cosas que hemos hecho en los recientes años, ¿no? Es una investigación que pues por alguna razón hemos tomado de forma intermitente, pasa cierto tiempo y la dejamos y luego pues volvemos a entrar en ella. Hace como unos 4 o 5 años me interesé por el estudio de las ciudades como sistemas complejos y de las ciudades utilizando técnicas de la física, específicamente pues la teoría de redes, ¿no? Y pues bueno, hicimos ahí varios análisis, y pues bueno, es un análisis que hemos seguido haciendo. Este análisis lo estamos haciendo en conjunto con gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, no de la Facultad de Física, ni gente que esté involucrada en la parte de la ciencia, sino más bien con gente que se dedica a hacer diseño, ¿no? Diseño industrial y en fin, bueno, por alguna extraña razón les interesó, y bueno, es muy buena la colaboración que se ha dado. Y pues bueno, al final voy a platicar un poquito qué es lo que están haciendo ellos desde su cancha, ¿no? Entonces, la charla se llama Análisis de las propiedades de las ciudades mexicanas y sus redes. Y por favor, si alguien tiene alguna duda, pues con todo gusto me puede interrumpir y pues la abordamos, ¿no? Bien, entonces, para poner un poco de contexto, voy a hablar de ciudades, ¿no? Y uno podría pensar que el concepto ciudad es como algo dado, como algo muy simple de agarrar. Sin embargo, si uno empieza a escarbarle, como con la mayoría de los conceptos que son importantes, empieza a ver que no es un concepto que esté bien definido, y que hay un montón de cosas que caben en ese concepto, ¿no? Por ejemplo, en el concepto ciudad caben cosas como la Ciudad de México o la ciudad de Jalapa, que son, pues de alguna manera, ciudades más tradicionales o más cercanas a lo que conocemos, pero también caben cosas como la ciudad de Makoko, Lagos, en Nigeria, que pues esencialmente no es una ciudad que tenga calles, por ejemplo, ¿no? Sino que es una ciudad que está hecha literal de balsas, que todas están unidas y que de alguna manera funcionan como un colectivo, ¿no? Entonces, gran parte de la idea o de la manera en la que estamos estudiando las ciudades es justamente bajo este enfoque es un sistema que de alguna manera se compone de subsistemas, y emergen ciertas propiedades casi sin reglas y casi sin comportamientos bien definidos, pero pues, surgen cosas bien interesantes. En mi camino por estudiar las ciudades, me he dado cuenta y poco a poco me convenzo más que
son el objeto más complejo que ha creado el ser humano, ¿no? De las cosas que hemos inventado, que hemos hecho, pues, las ciudades bien podrían estar ahí en el top 10 o en la lista de las cosas más complejas que hemos hecho, ¿no? Hacemos ciudades desde pues, prácticamente principios de la civilización, principios de la humanidad, y nuestras ciudades han cambiado en el tiempo, pero no necesariamente en las formas que entendemos, ¿no? Entonces, como les decía, las ciudades han ido cambiando en el tiempo. Las primeras ciudades, o la mayoría de las ciudades, hasta bien entrada la Edad Media y por ahí de los años 1700, eran ciudades que estaban muy, muy planificadas, ¿no? Eran ciudades donde había una cabeza, eran ciudades muy jerárquicas, en donde se hacían prácticamente de forma muy, muy planificada. Había 2 o 3 mentes detrás de ellas, y entonces pues eran ciudades que se mantenían en el tiempo bien, bien estructuradas. En los años 1700, al finales de 1700, empezó a suceder algo con nuestra civilización que detonó un montón de cosas, ¿no? Por un lado, había máquinas de vapor, se empezó a surgir el sistema bancario, empezó a haber mercados mucho más globales, la gente empezó a comerciar con lugares mucho más lejanos, ¿no? Y hubo una gran necesidad de obreros para poder satisfacer toda la necesidad de crear cosas y de esta nueva industria que se formaba. Y una de las primeras ciudades que entendió el asunto y agarró la onda fue Manchester, ¿no? Manchester fue una de las primeras ciudades en donde una gran cantidad de obreros empezaron a vivir en ella, y de repente pues la población o la explosión demográfica que tuvo fue impresionante, ¿no? Aquí podemos ver como en 1773 había 24,000 personas viviendo, ¿no? 1800 unos 70,000 personas, y luego tenemos un salto brutal, ¿no? En prácticamente 50 años a 250,000 personas, y ahorita pues 2,5 millones de personas. Este fenómeno de las ciudades o de las megalópolis que tenemos ahora, pues es realmente muy, muy reciente, ¿no? Manchester tenía una particularidad, y es que fue una de las primeras ciudades que empezó a no estar estructurada, empezó a crecer de formas descontroladas y empezó a crecer por su cuenta, o lo que podríamos decir por su cuenta, ¿no? Entonces, por ahí he recopilado algunas citas de lo que opinaba la gente en estos tiempos cuando visitaba Manchester, ¿no? Y pues eran cosas como: lo que he visto me ha maravillado y me ha disgustado más allá de cualquier límite. Manchester es la chimenea del mundo, la entrada al infierno. De esta coladera apestosa fluye puro oro. Aquí la civilización practica sus milagros mientras los hombres se transforman en salvajes, ¿no? Y realmente el cambio que hubo es que por primera vez dejamos de controlar la manera en la que hacíamos ciudades, y las ciudades empezaron a crecer por su cuenta, ¿no? De forma orgánica, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la mayoría de lo que conocemos como sistemas complejos, o los sistemas que estudian las ciencias de la complejidad, son sistemas que se autoorganizan, ¿no? Son sistemas que crecen por su cuenta, que se inventan sus propias reglas y empiezan a retroalimentarse para poder adaptarse al medio y a computar toda la información que está, ¿no? Entonces, esta imagen que pongo aquí es la Ciudad de México. Sin embargo, está hecha solamente de puntitos, ¿no? A mí me gusta mucho porque cada puntito es un tweet, ¿no? Entonces, refleja muy bien la manera en la que nosotros estamos estudiando las ciudades, que es a través de datos, ¿no? Entonces, cada puntito es un tweet. Los tweets o los puntos azules son tweets que se emitieron por personas que viven en la Ciudad de México, ¿no? Y los puntos rojos son tweets que se emitieron por personas que estaban de turistas en la Ciudad de México. Y entonces podemos inmediatamente ver un montón de patrones y de cosas bien interesantes, ¿no? Vemos ahí líneas que seguramente son avenidas y calles. Mientras más fuerte esté el color, pues tenemos calles o avenidas más concurridas o con más flujo, ¿no? Además tenemos estas manchas rojas que reflejan muy bien todas las zonas turísticas de la Ciudad de México. Por ahí podemos ver, pues, principalmente el aeropuerto, ¿no? Estas dos calles pues, es esencialmente Reforma. Se puede ver por ahí Insurgentes, para los que de alguna manera conozcan la Ciudad de México, ¿no? Si nos acercamos un poco más, empezamos a ver un poco más de estructura y empezamos a ver las calles, ¿no? Y esencialmente lo que quiero mostrar con esta imagen
es que la ciudad está hecha de personas, ¿no? Y uno podría pensar, pues entonces, o uno podría tratar de definir la ciudad como simplemente un conjunto de personas, pero la ciudad o estas personas que conforman la ciudad, pues empiezan a generar patrones emergentes con todo lo que han construido y con toda la información que de alguna manera está metida ahí en la ciudad, ¿no? La ciudad también se puede estudiar a través de las redes, ¿no? Las redes de transporte que existen en ella. Existen muchas redes de transporte de recursos, de personas. Las calles, por supuesto, es la principal y en la que nos vamos a enfocar en el resto de la charla. Pero pues existen redes de transporte público, redes de transporte de agua, redes de transporte de energía eléctrica, redes de transportes de desechos, en fin, hay muchas redes, ¿no? Y por supuesto, pues, si uno hace un zoom, uno se empieza a meter pues esa podría ser otra definición de la ciudad, ¿no? Un montón de maneras eficientes que tenemos de transportarnos y transportar información de un lugar a otro, ¿no? Entonces, concentrándonos en las redes que se hacen con las calles, ¿no? O lo que llamamos el trazo de las calles, vemos cosas bien interesantes cuando comparamos diferentes ciudades, ¿no? Por ejemplo, la primera ciudad que se muestra aquí es la ciudad de Atlanta, y pueden ver que pues, su red es prácticamente una cuadrícula, ¿no? Luego tenemos el Haya en Holanda, Manchester ahí abajo, ¿no? Esas dos ciudades son ciudades representativas de las ciudades que existen pues, en Europa, y podemos ver que la cuadrícula ya no es tan regular como en las ciudades americanas, sino más bien empieza a haber como estos parches, ¿no? de pedazos regulares. Y pues bueno, son ciudades mucho más viejas, ciudades que se inventaron para caminarse o para andarse en caballo. Las ciudades americanas son ciudades que se inventaron para andarse en automóvil principalmente. Y luego si nos vamos a otra región del mundo, por ejemplo ahí tengo la ciudad de Hamedán, ¿no? Que es una ciudad mucho más antigua, pues vemos que la distribución de calles es completamente diferente, ¿no? Ya no vemos estos parches de calles a los que estamos acostumbrados en las ciudades occidentales, sino más bien es como estas calles que tienen pequeñas salidas, ¿no? Y es un animal completamente diferente, ¿no? Hay muchos estudios en donde se han tratado de correlacionar el tipo de construcciones y el tipo de calles que hacemos con la cultura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues hay el estudio de donde saqué esta imagen habla de cómo la cultura americana es mucho más tendida hacia la libertad y hacia, desde un punto yo puedo llegar a otro punto sin ningún problema, o sea, yo tendría que tener la libertad de poder llegar a cualquier lugar de la ciudad, y eso se refleja en la manera en la que está estructurada la ciudad, estos grids, donde prácticamente tengo muchos caminos para llegar de un lado a otro. Y por otro lado, las ciudades del Medio Oriente, en donde pues, la libertad no es tan clara y entonces llegar de un lugar a otro es prácticamente un laberinto y es complicado, ¿no? En fin, eso es ya más especulación que otra cosa, pero pues bueno, hay un montón de estudios que se tratan de eso, ¿no? La herramienta o la principal herramienta con la que vamos a estudiar las ciudades es con la teoría de redes, ¿no? Entonces, hay un montón de sistemas complejos que se pueden ver a través de redes. Y con esto lo que quiero decir, una de las principales hipótesis que tiene la teoría de redes, es que no importa tanto los elementos que componen a un sistema, sino más bien las interacciones que hay entre un sistema, ¿no? Entonces, pues hay ejemplos muy claros como pues la bolsa de valores, el sistema inmune, las neuronas, las redes sociales, en fin, hay un montón de redes y redes complejas en el mundo, y es un campo que pues, se ha explotado en los últimos años, ¿no? En los últimos quizás 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué podemos preguntarle a una red? ¿Qué es una red? Esencialmente una red es un conjunto de unidades, ¿no? Y es gran parte del chiste de hacer una red es eso, que le quitamos todas las particularidades a los elementos que la componen y decimos son solamente elementos, en este caso van a ser nodos, y entonces los conecto de alguna manera de acuerdo a cómo interactúan estos nodos, ¿no? Entonces, en esta pequeña red que tengo aquí en el inciso A, pues el elemento 1 está conectado con el elemento 2 y el elemento 2 a su vez está conectado con el 3 y con el 4, y entonces uno puede empezar a generar estructuras
en términos de las interacciones que hay entre los diferentes elementos. Y como les mencionaba, pues, se ocupan para estudiar un montón de cosas. Una de las cosas que hemos encontrado cuando hacemos teoría de redes es que las redes del mundo real, ¿no? O las redes que corresponden o que se corresponden con sistemas complejos del mundo real, se comportan muy diferente a las redes que uno podría pensar o que uno podría armar de forma aleatoria, ¿no? Entonces, una de las principales características de una red, pues lo más simple que yo puedo preguntarle a un elemento de una red es con cuántos otros elementos estás conectado, ¿no? Entonces, a eso le llamamos el grado, y cada nodo tiene su grado o su número de conexiones, y luego entonces podemos empezar a hacer estadísticas sobre esa variable, ¿no? Entonces, una de las propiedades más fundamentales de las redes es algo que llamamos la distribución de grado, y es saber cuántos nodos tienen cuántos enlaces. Entonces, si hacemos una red aleatoria, si yo tengo nodos de forma aleatoria y los conecto, si yo tengo un montón de nodos y los conecto de forma aleatoria, se ha visto que la distribución de las conexiones esencialmente sigue una distribución de Poisson, ¿no? Por otro lado, las redes que existen en el mundo real, en los sistemas complejos, siguen algo que llamamos una distribución de ley de potencias. Cuando lo graficamos en una escala logarítmica, la ley de potencias, que es la línea roja aquí, se puede ver como una línea recta, ¿no? Y la distribución de Poisson se puede ver como una distribución que se corta, que está limitada, ¿no? Entonces, es una de las principales características de las redes reales, ¿no? Y se ve en un montón de sistemas. Esto hace que las redes que tengan una propiedad a la cual llamamos libre de escala, ¿no? Es decir, que no hay una manera de definir una escala en la red, ¿no? No hay una escala particular. La red es importante en todas las escalas de alguna manera. Y uno podría preguntarse qué beneficios tiene la red una vez que tiene esta similitud o esta libertad de escala. Y bueno, se ha visto que hay un montón de sistemas que se vuelven críticos, ¿no? Entran en criticalidad cuando pues, las propiedades de escala del sistema se vuelven independientes de escala, ¿no? Entonces, aquí pongo dos ejemplos. El primero es la red de calles la red de camiones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cada puntito es una estación de camiones o una ciudad principal en Estados Unidos, y cada línea es cómo están conectadas, y si hacemos esa red o si seguimos esa red y vemos cuántos nodos, cuántos enlaces tiene cada nodo y cómo se distribuyen, podemos ver que esto se distribuye como una distribución de Poisson. Entonces esto no sería una red compleja, ¿no? Por otro lado, si hacemos el mismo ejercicio con las redes de aeropuertos y vemos cómo están conectados los diversos aeropuertos de Estados Unidos, vemos que sí siguen una ley de potencias y por lo tanto son invariantes de escala. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos preguntarle a las redes es dado una red, cuál es el camino más corto para llegar entre dos puntos, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay un montón de propiedades interesantes que surgen en las redes de acuerdo a los caminos que pueden existir ahí, ¿no? Muy bien, entonces ahora para enfocar un poco en el sistema o en el problema que nosotros nos enfocamos a estudiar, todo surgió por la siguiente pregunta, ¿no? ¿Dónde viven los mexicanos? Usualmente nos encajonan en 32 cajones, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a decir, pues yo soy de Veracruz, yo soy de la Ciudad de México, yo soy de Baja California, yo soy de Oaxaca. Esos 32 estados, pues los tenemos muy, muy claros en la mente todos los mexicanos, ¿no? Y pues de alguna manera, si yo le pregunto prácticamente a cualquier persona, oye, ¿sabes dónde está tu estado? Lo sabe identificar en un mapa. Sin embargo, pues no vivimos en esas cajas enormes, ¿no? Vivimos en cajas más pequeñas. Si yo preguntara en dónde está tu municipio o en qué municipio vives, ya la gente que es capaz de responder en un mapa dónde está su municipio empieza a disminuir. Sin embargo, la realidad es que los mexicanos vivimos en ciudades, ¿no? Como el resto de la humanidad.
Y una pregunta es, nosotros cuando empezamos a estudiar este sistema, nos preguntamos cuántas ciudades hay en México, ¿no? Uno podría quizá con hacer una cuenta de las ciudades que conoce y pues la mayoría de las personas llegarían a 20, a 30 ciudades. Resulta ser que en México hay cerca de 200,000 ciudades, ¿no? O localidades, ¿no? 3,400 de estas localidades son urbanas y acumulan el 80% de la población, pero fuera de eso hay cerca de 187,000 localidades que son rurales. Aquí está mal la presentación, disculpen, aquí es rurales, ¿no? Y esas localidades rurales pues, acumulan al 20% de la población. ¿Cómo se define una localidad rural? Aquella que tiene menos de 2,500 habitantes, ¿no? Entonces, en el mapa se muestran en color morado o en color azul dónde están las localidades urbanas en México. Y luego podemos ver en puntitos rojos cómo las localidades rurales son realmente lo que cubren todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en estudiar estas ciudades. El estudio lo vamos a limitar a las 3,400 localidades urbanas, que ya de por sí es un mundo de datos, y lo vamos a limitar a las 3,400 localidades urbanas porque para esas localidades son para las cuales tenemos datos, ¿no? ¿Qué datos nos interesan? Nosotros nos dedicamos a estudiar los datos de la malla de calles para todas las localidades urbanas en México, ¿no? Entonces aquí muestro un pequeño pedacito de la Ciudad de México, en específico de la alcaldía de Coyoacán, ¿no? En donde viven 620,000 habitantes, o al menos vivían 620,000 habitantes en 2010. Y entonces pues se puede ver ahí cómo pues, la distribución de las calles o esto que llamamos la malla de calles, pues está hecha esencialmente como de parches, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue descargar todos estos datos para todas estas ciudades. Afortunadamente en México existe el INEGI y tenemos una gran cantidad de datos abiertos, ¿no? Y entonces, pues descargamos todos los datos de todas las calles de las 3,400 localidades urbanas del país, ¿no? Nosotros hicimos esto con los datos de 2010, pero ahora ya existe una nueva versión que es la versión de 2014 y me parece que hay una nueva versión en 2017 que pues tiene datos más completos de alguna manera, ¿no? Ahorita voy a mencionar algunos detalles que nosotros obtuvimos en el análisis debido a estos datos, ¿no? Entonces, dada una red de calles o una malla de calles, como puede ser Coyoacán, lo que hacemos es transformarla en una red, ¿no? Y esencialmente hay dos maneras de transformarla en una red. Una es, considero que todos los trazos de calles son enlaces, y entonces donde se crucen dos calles, pues es un punto y a eso lo voy a considerar un nodo. Y entonces eso me daría una red muy similar a la traza de calles y es una red bastante aburrida en términos de sus propiedades. Entonces lo que hacemos es estudiar lo que se llama la representación dual de esa red, que es cambiar, ¿no? Ahora cada una de las calles, cada uno de los trazos, voy a considerarla un nodo en mi red. Entonces, por ejemplo, pues, una calle en una ciudad va a ser solamente un puntito en mi representación y se va a conectar con aquellas calles con las cuales hay un cruce, ¿no? Entonces, pues, no recuerdo realmente los nombres de las calles de Jalapa, aunque viví ahí mucho tiempo, pero aquí en Ciudad de México, por ejemplo, el Periférico, que es una calle que prácticamente le da toda la vuelta a la ciudad, pues sería un punto que está conectado con un montón de otros puntos. ¿Por qué? Porque hay un montón de calles que la cruzan, ¿no? Entonces, hacemos este mapeo entre la traza de calles a una red, ¿no? Y entonces ahora lo que decidimos pues, es estudiar las propiedades de estas redes. En este caso muestro, como estaba diciendo, la alcaldía de Coyoacán. Entonces, esta sería la representación de Coyoacán en términos de la malla de calles, y esta sería la representación de Coyoacán en términos de su red, ¿no? Y entonces ahora puedo empezar a preguntarle un montón de cosas bien interesantes a Coyoacán en términos de la teoría de redes. Por ejemplo, una de las principales ¿es una red compleja o no? Es decir, tiene una distribución de grado que es invariante de escala y es una ley de potencias o no. Y aquí la gráfico y podemos ver que
pues sí, esencialmente la red de Coyoacán tiene esta forma de una recta cuando yo grafico el grado y la probabilidad de tener ese grado en escala logarítmica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de calles, recuerden, cada puntito es una calle, ¿no? Que están conectadas con bien poquitas calles, con una, con dos, con tres, con cuatro, y conforme yo empiezo a ver calles que están conectadas con más calles, empieza a disminuir su número, ¿no? Entonces, calles que están conectadas con casi 50 o más calles, hay muy, muy poquitas, hay una o dos, ¿ok? Muy bien. Entonces, a esta red podemos preguntarle pues, cuál es el número de calles, cuál es el número de intersecciones, cómo es tu distribución de grado, cómo es el número promedio de intersecciones, cómo es el número de intersecciones para la calle más conectada y calles promedio utilizadas en un viaje aleatorio cualquiera, ¿no? Y entonces podemos empezar a obtener información bien interesante. Una pregunta que podría surgir aquí es por qué tengo pedazos de la red que están no conectados con la red principal, y eso es, como les comentaba, por el tipo de datos que estamos usando, ¿no? Entonces, los datos que estamos usando son datos de INEGI, y pues ahí en los datos de repente tenían trazos de calle que no estaban conectados con nada, y pues bueno, se mantuvieron en el cálculo. Con los datos actuales ya no sucede esto, o ya no tendría que suceder esto, ¿no? Muy bien. Entonces, ya que tenemos la capacidad de estudiar las propiedades de las redes, pues recuerden que la idea era hacer esto para todas las ciudades, ¿no? Para las 3.400 ciudades, y entonces ver si existen propiedades generales en las ciudades mexicanas en términos de sus redes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue cada una de esas 3.400 mapearla a una red y luego empezar a calcular propiedades de esa red, ¿no? Entonces, lo primero que uno puede preguntarle a las ciudades es cuántas calles tienes. Y luego, tomando las 3.400 ciudades, podemos ver cómo se distribuye el número de calles, ¿no? Entonces, el número de calles se distribuye así. En promedio, las ciudades mexicanas, las ciudades urbanas, tienen cerca de 500 calles, ¿no? Y la media de esa distribución está cerca de 200, ¿no? Y también uno puede preguntar cuántas intersecciones hay. Y en promedio, pues hay cerca de 1.000 intersecciones, ¿no? Luego puede uno jugar con estas variables para cada ciudad y entonces ver si dependen de cosas más interesantes como por ejemplo la población. Uno podría pensar que mientras más personas vivan en una ciudad, más grande es esa ciudad y entonces más calles va a tener esa ciudad, ¿no? Entonces, aquí tengo una gráfica en donde en el eje X tengo la población en escala logarítmica, ¿no? Vamos desde cerca de 1.000, un poquito más de 1.000 personas, 2.500 porque tenemos solamente localidades urbanas, hasta cerca de 1.000.000 de personas, ¿no? Millones de personas. En el eje Y tengo el número de calles también en escala logarítmica. Entonces, cuando grafico, vemos que las calles efectivamente tienen este patrón en donde, pues a más personas que vivan en esa ciudad, más calles hay en la ciudad. Pero además es un patrón que es invariante de escala y que tiene este escalamiento súper bonito, ¿no? Entonces, si tú me dices el número de personas que viven en una ciudad, yo te podría decir hasta cierto grado de aproximación cuántas calles hay en esa ciudad. Lo mismo sucede con las intersecciones, ¿no? Y por supuesto, aquí en la gráfica pongo en blanco, cada puntito es una ciudad, entonces los puntitos que están en blanco, pues de alguna manera son ciudades que se pegan mucho más al modelo o a esta distribución lineal, ¿no? Pero las interesantes son quiénes son estas ciudades rojas y quiénes son estas ciudades azules que tienen más calles de las que le tocarían o menos calles de las que le tocarían, ¿no? Entonces hay un montón de cosas por explorar ahí. Interesante también es que la pendiente es cerca de 0.8, ¿no? Por ahí si ustedes van y buscan los trabajos que existen acerca del escalamiento de cosas en las ciudades, ahí se ha estudiado muchísimo y se ha encontrado que cosas como la infraestructura escalan con una pendiente de 0.8, ¿no? Mientras que cosas como el número de delitos y cosas que tienen que ver con más con cosas sociales escalan con
una pendiente de 1.2, ¿no? Y la relación entre si es mayor o menor de 1, pues es bien interesante, ¿no? Cosas que escalan con una pendiente de mayor de 1, quiere decir que conforme más crezco, empiezo a tener mucho más de lo que me tocaría si esto escalara de forma pues lineal con una pendiente 1, ¿no? Entonces, ¿qué cosas escalan con pendientes más de 1.1? La innovación, por ejemplo, escala, mientras más personas vivan en la ciudad, más patentes tenemos en la ciudad, más cosas innovadoras, pero también más delitos y, en fin, ese tipo de cosas escalan con 1.2. La infraestructura escala con 0.8. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme mi ciudad es más grande, por ejemplo, yo necesito menos hospitales o menos escuelas, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora podemos ir y ver algunas de estas ciudades, ¿no? Entonces, voy a empezar a poner ciudades desde las más pequeñitas hasta las más grandes, ¿no? Entonces, recuerden que analizamos 3.400 ciudades, ¿no? Entonces, aquí muestro Puerto Ceiba, Tabasco, que tiene 2.780 habitantes, ¿no? Es una ciudad pequeñitita, tiene 32 calles, esta es su red, y la distribución de grado de esa red se ve así, ¿no? Realmente no podríamos decir que es una distribución como ley de potencias, ¿no? Pero sí se puede alcanzar a ver que pues, hay algunas calles o hay más calles con menos conexiones que calles con más conexiones, ¿no? Si avanzamos en tamaño de ciudad, ¿no? Estábamos en 2.500 habitantes o 2.700 habitantes, ahora tenemos una ciudad de cerca de 7.500 habitantes, Tenango de las Flores, en Puebla. Vemos que la distribución de grado ya empieza a tomar un poco más de forma, ¿no? Y entonces, pues la red también es ahí bastante interesante, ¿no? Vamos a ciudades más grandes, cerca de 10.000 habitantes, Mineral del Monte en Hidalgo, y empezamos a ver cómo la distribución de grado empieza a tomar más forma, ¿no? Y pues la red pues, también es bastante interesante. Y así podemos ir creciendo, ¿no? Ocosingo, Chiapas, con 50.000 habitantes, se ve así, ¿no? Navojoa, Sonora, se ve así, cerca de 100.000 habitantes, ¿no? Veracruz, con cerca de 500.000 de habitantes, ¿no? Ciudad Juárez, Chihuahua, con 1.300.000 habitantes, y podemos empezar a ver cómo las distribuciones de grado cada vez son más y más claras, ¿no? Hasta que llegamos a pues, la zona metropolitana del Valle de México, en donde tenemos 20 millones de habitantes y cerca de 305.000 calles, ¿no? La red de la Ciudad de México, de toda la zona metropolitana, ¿no? No sé si ahí alcancen a identificar el Distrito Federal, pero es un pedacito de lo que está aquí, ¿no? Todo esto es el Distrito Federal y todo esto es gran parte de la zona metropolitana que corresponde al Estado de México. Entonces, esa red se ve así, ¿no? Ya es una red que tiene pues 300.000 nodos y pues es una red bastante bonita, ¿no? La distribución de grado de la Ciudad de México, de la zona metropolitana del Valle de México, se ve así. Tenemos la mayoría de las calles, ¿no? Tenemos un montón de calles, cerca de 10.000, 100.000 calles con 5 conexiones, ¿no? Pero también tenemos algunas calles que tienen más de 100 o más de 200 conexiones, ¿no? Muy bien. Entonces podemos preguntarnos, si yo a todas estas ciudades les veo su distribución de grado, ¿no? Les veo esta gráfica y trato de ajustar una pendiente, supongo que todas son invariantes de escala, incluso estas, trato de ajustar una pendiente, luego puedo preguntarme cómo esas pendientes varían de nuevo con las ciudades y con la población, ¿no? Entonces, lo que hice fue para cada una de las ciudades ajustamos una pendiente a su distribución de grado y luego vemos cómo los exponentes se distribuyen en todas las distintas ciudades, ¿no? El promedio de exponentes es menos 1.34 y podemos ver cómo depende la pendiente de la población.
¿no? Conforme la población es menor, el exponente es más grande. Incluso aquí tenemos toda esta gama, todos estos puntos rojos son ciudades en donde seguramente mi ajuste fue terrible, ¿no? Ahí no podría ni siquiera decir que realmente se sigue una distribución de ley de potencias, pero pues, de alguna manera pues igual tenemos ahí el dato, ¿no? Conforme avanzamos en población, la pendiente empieza a bajar. ¿Mm? Si nos fijamos en, además de la pendiente, cuál es la dispersión o cuál es el error de ese ajuste, entonces puedo también graficarlo en términos de la población, ¿no? Y entonces a mayor población, el error en ese ajuste es menor, o la desviación del ajuste es menor, ¿no? Se empieza a reducir, y entonces eso quiere decir que tengo, conforme más población tengo, más distribuciones de grado bien definidas, ¿ok? Muy bien. También podemos preguntarnos por el número promedio de intersecciones. ¿Cuántos cruces hay, ¿no? Y ver si esto depende de la población, ¿no? Entonces, a cada una de las distribuciones de grado, saco cuál es el número de cruces promedio que hay, ¿no? Cuál es el número de enlaces promedio que hay, y luego entonces veo si eso depende de la población. Y resulta ser que la pendiente de esa dependencia es prácticamente cero, ¿no? Entonces, el número promedio de conexiones de calle a calle en una ciudad es muy difícil que se salga de 4, ¿no? La mayoría de las calles de todas las ciudades de México se conectan con otras 4, y tener calles que se salen de eso es muy, muy difícil, ¿ok? Aunque como ya vimos, hay calles que se conectan con 100 o con 200, pero bien podríamos decir que ese tipo de calles son la excepción y no la regla, ¿no? Entonces, este número promedio de intersecciones prácticamente no depende de la población, ¿no? También podemos preguntarnos en una ciudad cuál es la calle más conectada, ¿no? En México, por ejemplo, me parece, el Periférico, con cerca de 100 o 200 conexiones, y así para cada una de las ciudades podríamos ir y ver cuál es la calle más conectada, ¿no? En Jalapa quizá podría ser Circunvalación o alguna de esas. Entonces, ya que tenemos identificado para cada ciudad cuál es la calle más conectada, podemos preguntarnos cuál es el número de intersecciones que tiene esa calle, y luego ver cuál es el promedio para todo el país. Entonces, el promedio para todo el país de la calle más larga en cada una de las ciudades es de 26 conexiones, y vemos que esto sí depende de la población, ¿no? Entonces, cuando yo calculo esta variable de escoger la calle más larga en una ciudad y luego ver con cuántas otras se conecta, vemos que conforme la ciudad tiene más personas viviendo en ella, la calle más larga sí tiene más conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme más personas viven en esa ciudad, no solo hacemos más calles, sino empezamos a hacer calles que se conectan con más calles. Es decir, empezamos a mejorar nuestra red para que existan vías que sean capaces de transmitirme de un lugar a otro de forma más eficiente. Y también podemos, por ejemplo, agarrar una ciudad y entonces agarrar 2 nodos al azar, 2 calles al azar, y decir cuál es el camino más corto para llegar de un nodo al otro nodo, y cuántos nodos utilizo o cuántas calles pisé en promedio, ¿no? Pueden imaginarse esto como desde su casa hasta la universidad, cuántas calles pisan en promedio, ¿no? Y podemos calcular con posiciones al azar cuál es el promedio de calles que se pisan en un viaje aleatorio en cada una de las ciudades mexicanas, y ver si esto depende o no del tiempo, de la población, ¿no? Entonces, a más personas, vemos que sí depende, pero la dependencia es muy, muy baja, es decir, crece muy lentamente. Sí depende el número de calles que estamos pisando con la población, ¿no? Entonces, en ciudades más grandes, sí nos cuesta más trabajo llegar a otro lugar porque pisamos más calles
pero el crecimiento de esta dependencia es muy, muy lento. Entonces, esto quiere decir que nos hemos vuelto muy, muy eficientes en hacer calles o en hacer ciudades cada vez más grandes con una necesidad de pisar un número de calles más reducido, ¿no? Muy bien. Si nos concentramos en una ciudad en específico o en un pedacito de ciudad en específico, como les mencionaba al principio de la charla, vemos que pareciera que está hecha de parches de mallas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de mallas. Aquí muestro otra alcaldía de la Ciudad de México, la Magdalena Contreras, ¿no? Y podemos ver que esencialmente hay dos regiones bien marcadas, ¿no? Una, la azul, en donde la malla de calles pues es ancha, hay un gran espacio entre cada cruce, ¿no? Entre cada calle. Y por otro lado tenemos esta región roja en donde pues pareciera de alguna forma más orgánica, ¿no? Pareciera que son callejones, tenemos un gran hueco ahí en medio, ¿no? Y entonces, si vamos e investigamos un poco cómo se ve el mapa o cómo se ven las calles en cada una de esas dos pedazos de grid, ¿no? Podemos ver que de un lado se pueden ver, pues incluso ahí zonas verdes, se pueden ver cómo las casas son más homogéneas, y del otro lado vemos pues, más caoticidad, ¿no? Más densidad poblacional y más caos de alguna manera, ¿no? Entonces, si nos acercamos un poco más, vemos que incluso una calle, esa calle de Río Amazonas, sirve como frontera entre estas dos parches de calles o entre estas dos regiones, ¿no? E incluso vemos que de este lado, del lado en donde pues, los techos son homogéneos y el grid es mucho más espaciado, pues se pueden alcanzar a ver ahí algunos parches azules o algunas manchas azules. Yo al principio creí que eran albercas, pero no, resulta ser que son canchas de tenis, ¿no? Y del otro lado vemos también ahí una cancha de fútbol que evidentemente pues, está hecha de tierra, ¿no? Entonces, este tipo de explorar las mallas de las ciudades nos llevó a pensar que las diferentes mallas o los diferentes tipos o propiedades de la red podrían correlacionarse con las propiedades sociodemográficas de la ciudad, ¿no? Y entonces para la Magdalena Contreras, por ejemplo, aquí muestro para cada una de las manzanas el porcentaje de viviendas habitacionales que tienen internet. A más rojo es más cercano al 100% y a más blanco o a más rosa es más cercano al 0%, ¿no? Entonces se puede ver cómo realmente el tipo de malla que existe o el tipo de redes que existen, la manera en la que creamos ciudades, es muy diferente de un lado y del otro, ¿no? Es muy curioso cómo en las zonas pues, más acomodadas de alguna manera o donde hay menos carencias, podríamos decir que la ciudad es más planeada, ¿no? Y del otro lado es mucho más orgánica. Ya para concluir, muestro aquí la red de Jalapa, ¿no? Y entonces, este tipo de ideas de cómo las ciudades están hechas de parches, ¿no? Nos llevó a pensar que, pues quizá podemos identificar esos parches en términos de las redes, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas para detectar subredes dentro de una red, ¿no? Algo que se llama comunidades, ¿no? Y entonces lo que nos preguntamos es, ¿somos capaces de determinar esos parches o de identificar esos parches únicamente con las propiedades de la red? ¿No? Y entonces lo que hicimos fue identificar las comunidades de redes en la red de Jalapa y lo hemos hecho también en muchas otras, ¿no? Aquí muestro las comunidades identificadas. Esto lo hicimos con un algoritmo de detección de comunidades que se llama Infomap. Y entonces, bueno, en cada color se muestra cada una de las comunidades, ¿no? ¿Cómo se define una comunidad? Pues esencialmente como un pedazo de red que está más conectado que el resto de la red, ¿no? Y entonces luego si lo regresamos al mapa, podemos ver que cada una de estas comunidades pues está bien localizada en estos parches de diferente tipo de malla, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos una manera muy interesante de detectar comunidades o barrios en la ciudad
que no obedece a la distribución geopolítica de la ciudad, sino más bien a la manera en la que están construida la ciudad, ¿no? Entonces vemos cosas bien interesantes, como por ejemplo, pues toda la zona de las ánimas, ¿no? Cómo funciona como una unidad, pero además también vemos zonas como el centro, como zona universitaria, y vemos aquí abajo cómo, por ejemplo, el algoritmo pues empieza a detectar ahí lugares que pues funcionan como mini comunidades, ¿no? Muy bien. Solamente para concluir, mencionar lo que hemos estado haciendo con la gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces nosotros hicimos este mapeo de toda la ciudad de Monterrey, lo transformamos en una red, luego detectamos comunidades, las comunidades se pueden detectar en diferentes niveles, ¿no? Esta es la jerarquía 1 y jerarquía 2 de las comunidades que se detectaron en la red de Monterrey, ¿no? Y luego esta es la siguiente jerarquía. Y con esta jerarquía, pues nosotros hasta donde nos dieron la teoría de redes, pues llegamos hasta esa división de la ciudad. Y luego, bueno, podemos ir y verlas más a detalle. Lo que se muestra aquí en el mapa azul es el número de automóviles o el porcentaje de viviendas que tienen automóvil particular, ¿no? Y entonces de nuevo vemos que, pues, estas comunidades son un indicador bastante bueno de la distribución sociodemográfica y de carencias sociales que hay en la ciudad, ¿no? Pero luego la parte interesante o la parte en la que estamos colaborando con ellos es que ellos de alguna manera piensan que estas comunidades están insertadas en el colectivo, en el imaginario colectivo de las personas, ¿no? De alguna manera, si yo te pregunto, oye, en qué colonia vives? Pues tú me sabes decir el nombre de la colonia, pero si yo te pregunto en qué zona de la ciudad vives, ya esa respuesta ya empieza a ser diferente, ¿no? Y ¿en qué zonas te mueves? Ah, pues esta zona funciona de forma homogénea con otras, de forma coherente con otras, y ya las divisiones entre colonias empiezan a ser más difusas, ¿no? Entonces lo que hicieron ellos fue aplicar 100 encuestas a personas que tienen más de 5 años viviendo en Monterrey y que tienen entre 18 y 69 años, y esencialmente les preguntaban esto, ¿no? Les decían, identifica en el mapa la zona en donde vives en términos de tu comunidad, del sentimiento de pertenencia que tienes, identifica en el mapa las áreas con características comunes que parezcan una comunidad y describe sus características distintivas, ¿no? Entonces hicieron estas encuestas y empezaron, la encuesta les presentaba un mapa a los encuestados y en principio los encuestados tenían que subrayar o encerrar cada una de las zonas de la ciudad que conocieran y ponerle características que ellos creyeran que las definían, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos, esta zona es de bajos recursos, es insegura, esta es de clase media alta, tiene negocios, tiene lugares de interés, es una zona fea, es una zona peligrosa, esta zona es la zona del TEC de Monterrey, ¿no? En fin, un montón de características que la gente ya de alguna manera mucho más libre le empezó a poner. Y luego empezaron a hacer traslapes entre estas zonas y empezaron a ver si lo que la gente pensaba de alguna manera tenía coherencia, ¿no? Tenía coherencia entre las diferentes personas y luego entre las diferentes zonas en donde viven estas personas, para luego entonces obtener algunas zonas ya promediadas o ya generales de todo lo que la encuesta dijo, y entonces empezar a comparar con nuestras zonas que obtuvimos con la teoría de redes, ¿no? Y vemos ahí que el match no es tan exacto, pero sí hay un cierto traslape entre ciertas zonas y ciertas fronteras que existen entre lo que dice la teoría de redes y entre lo que la gente tiene en su cabeza y piensa que son las comunidades de su propia ciudad, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejo de presentar y solo que encuentre el otro. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, adelante. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan los asistentes?
para Irving. Adrián, por favor. Hola, Irving, ¿qué tal? Está muy padre tu trabajo, muy interesante. Oye, bueno, me surgen un montón de preguntas. ¿Hay alguna manera, no sé, ahorita que ya tienes estos como, digamos, clusters, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna manera de graficar la distribución de clusters para ver cómo es el decaimiento? No, no lo hemos hecho. Seguramente que sí hay maneras. No nos hemos metido realmente. Recientemente salió un artículo de César Hidalgo, me parece, en donde generan clústeres a través de las propiedades de los negocios que hay en las ciudades. Y ahorita en lo que nos estamos enfocando es en comparar nuestros clústeres con los clústeres que de alguna manera marca la actividad económica, ¿no? en estas ciudades. Pero sí, sería muy interesante empezar a hacer ese tipo de análisis de clústeres, ¿no? Sí. Cosas como la distribución del tamaño de clústeres y ese tipo de cosas sería bien, bien interesante. Sí, justo, por las propiedades de percolación, para ver qué tan conectadas están estas pues, regiones. Y otra pregunta sería elevarlo a otra escala, por ejemplo, de conexiones ya no de calles, pero de carreteras. ¿Algo como eso hay por ahí? No que yo haya visto directamente. Sí es muy interesante irse hacia allá. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir sistemas que son en una escala mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, ahí mostraba, por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México, pero lo hemos hecho para la zona de Puebla y pues es bien sorpresivo, aunque quizá no tanto si uno ve el mapa, ver cómo Puebla o la ciudad de Puebla y Tlaxcala funcionan más que nada como una sola metrópoli, ¿no? Entonces uno empieza a ver este tipo de cosas en donde pues de nuevo, las barreras políticas o geopolíticas no necesariamente son como el sistema se está autoponiendo límites, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es bien interesante. ¿Qué dificultades hay? La base de datos de carreteras es diferente a la base de datos de calles. Entonces, por ahí tendría que haber un trabajo muy, muy importante de datos en términos de limpiar ambas bases y traslaparlas, ¿no? Ese por un lado. Y luego la base de carreteras también tiene cosas bien interesantes porque incluye no solamente las carreteras federales y libres, digamos, sino también incluye todos estos caminos de terracería que de alguna manera surgieron mucho más orgánicamente para conectar todas estas poblaciones, principalmente en lo rural. Entonces, ese camino también sería muy, muy interesante. Algo que también es bien, bien importante de nuestra base de datos es que nuestra base de datos lamentablemente no tiene datos de el sentido de la calle, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, agarro este punto de forma aleatoria y quiero llegar a este punto de forma aleatoria, es simplemente una medida en la red, pero la medida real tendría que estar metida con los datos del flujo de la calle y del sentido de la calle, y no solamente eso, sino también con la cantidad de tránsito que hay, ¿no? Entonces, hacia allá queremos ir, pero todavía no tenemos datos. Oh, está muy padre. Oye, y ya la última pregunta. En términos, por ejemplo, de transporte, hace ratito comentaste la palabra caos, pero esa palabra ya ves que tiene... Sí, ahí se me fue, perdón. Entonces, mi duda era si habrían, tal vez en cuanto a movilidad de personas, en cuanto a movilidad de carros, etcétera, calculado algún coeficiente, no sé, para calcular tal vez la entropía, ¿cómo se llama lambda? Sí, los exponentes de Lyapunov, digamos, ¿no? No, exacto. Sí, no nos hemos metido. Sé de un estudio que hicieron, por ejemplo, en Cuernavaca. Creo que ya es ya tiene bastantes años, en donde lo que hacían era, en Jalapa creo que funciona de la misma manera, ¿no? Están todos estos peceros o todos estos microbuses, y entonces de alguna manera hay personas en las paradas que van comunicando, oye, vas muy adelante, oye, métele más porque ahí te viene pisando el de atrás, ¿no? Entonces calcularon los tiempos que hay entre un microbús y el siguiente en cada una de las estaciones y sacaron las distribuciones. Y vieron cómo estos agentes que están parados
las paradas y les dan información al siguiente microbús de quiénes van adelante y quiénes van atrás, regulan muy bien toda esta parte de la red, ¿no? De transporte público. Entonces, hay ese tipo de estudios. Nosotros en términos de entropía, lo único que hemos hecho es pues, lo más trivial que uno puede ver en términos de la distribución de calles, ¿no? Uno puede ver la distribución de calles o esta grid, esta malla de calles, y pues como vimos hay zonas muy, muy regulares en donde prácticamente todas las calles tienen una de dos orientaciones, ¿no? Y luego tenemos estas otras regiones que son muy, muy orgánicas, en donde pareciera que las orientaciones son mucho más homogéneas. Entonces, calculamos las distribuciones de las orientaciones y, pues, de alguna manera tratábamos de ver con la entropía si la entropía era un buen indicador de qué tan orgánica era ese pedazo de la ciudad. Y salieron cosas interesantes, pero lamentablemente no traigo nada de eso ahorita. Bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades, está muy padre. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes para el doctor Irving? Bueno, parece que no hay más. Bien. Entonces, Irving, bueno, a nombre de la facultad te agradezco y pues bueno, en un momento te haré llegar tu constancia de participación en el seminario. Bueno, Sí. pues muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme a este seminario y pues bueno, solamente me gustaría cerrar con, si a alguien le interesa hacer este tipo de estudios o, pues meternos más a fondo en el tema, pues, mi correo es irvingfisica@gmail.com y me pueden escribir o se lo piden ahí a los organizadores y con todo gusto pues podemos ver, ¿no? Creo que por ahí hay otra pregunta. Sí, ya alzó la mano Hugo. Hugo, por favor. Gracias, buenas tardes. Muy interesante, Irving. Mi pregunta no va tanto en relación a la charla, la cual sí estuvo muy, muy interesante, pero tú no sabías, o bueno, habías platicado en el encuentro de estas colaboraciones que has tenido en cuestiones de política y cosas así. Bueno, lo comento por si más adelante pudieras, no sé si has hecho análisis de cuando hay elecciones y todo esto, y pudieras platicarnos un poquito de eso más adelante en alguna otra charla, estaría muy padre, pero estuvo muy interesante este análisis. Gracias. Perfecto. Sí, en efecto, como mencioné en el foro, es otro de los temas que a mí me apasionan, ¿no? El análisis de datos electorales. Y tengo también ahí un montón de análisis pues es cosa de que me vuelvan a invitar al seminario y con gusto les hablo de análisis electoral. Claro que sí, si gustas, luego agendamos una fecha posterior a eso. Perfecto. Y bueno, como comentó el doctor Irving, pues para los invitados o más bien los asistentes al día de hoy, si les interesa como de alguna manera establecer comunicación con el doctor, pues bueno, me pueden contactar y yo les puedo pasar su correo para que le escriban directamente. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Irving. Gracias a ustedes. Bueno, entonces nos vemos, que estés bien y pues a los estudiantes nos vemos la próxima semana en el siguiente seminario.